Desde el piso 48 de su penthouse en la Ciudad de México, Valentina Mendoza observaba la ciudad como quien mira una pintura, hermosa, distante, inalcanzable. Todo lo que tenía frente a sus ojos, luces, rascacielos, avenidas interminables, le pertenecía de algún modo. Y sin embargo, no sentía que nada fuera realmente suyo. No ese aire que parecía filtrarse por la ventana, no las luces que titilaban como faros apagados. Tampoco ese silencio que le hablaba más de lo que ella quisiera. En la prensa la llamaban la reina de los hoteles Mendoza. En el consejo, simplemente la señora Mendoza. Para sus empleados, era la dueña, la jefa, la que daba miedo. Pero a sus propios ojos, esa mañana, como cada mañana, era solo una mujer más despertando sola, rodeada de objetos carísimos y muebles que no tenían historia. El sistema de automatización del departamento encendió las luces al detectar movimiento. Valentina caminó descalza hasta el vestidor, arrastrando el frío en la planta de los pies. No prendía calefacción si no era estrictamente necesario. Su mente funcionaba mejor con algo de incomodidad. Le recordaba que debía seguir alerta. Siempre. Frente al espejo, se recogió el cabello con una pinza de carey. Sus facciones, aún impecables a los 39, reflejaban algo más profundo que juventud. Era el rostro de una mujer que había ganado cada arruga. Tenía la expresión firme de quien ha perdido el miedo a caerse porque aprendió a levantarse sola. Sin llorar. Sin pedir ayuda. Sin hacer ruido. Mientras se abotonaba la blusa, sonó el primer mensaje del día. Era Rebeca, su asistente personal desde hacía 4 años. La reunión con el consejo fue movida al mediodía. Monterrey firmó. Aún no se confirma la cita con presidencia. El nuevo chofer está abajo. Se llama Julián. Discreto, sin antecedentes. Espero sea de su agrado. Valentina no respondió. Solo dejó el teléfono sobre la cómoda y caminó hacia la cocina. El café ya estaba listo. El sistema domótico lo había programado desde las 4:45. Tomó una taza sin azúcar, sin leche, sin pausas. Como todo en su vida. A las 6:15 bajó al lobby. Rebeca la esperaba con un portafolios y una mirada de costumbre. ¿Dónde está Felipe? Renunció. ¿Renunció? Dijo que prefería trabajar para alguien más manejable. ¿Y tú? Preguntó Valentina sin mirarla. Yo tengo un contrato de confidencialidad y un sueldo demasiado alto. Valentina apenas alzó una ceja. ¿Julián? En el auto. Nissan negro. Impecable. Tiene antecedentes en servicio diplomático. No habla mucho. Perfecto. No me gusta que hablen. Salió sin despedirse. La ciudad aún estaba despertando cuando Valentina se subió al coche. El aire estaba frío y húmedo. Se sentó en el asiento trasero, sacó su tablet y se puso los audífonos. No miró al conductor. No le hizo una sola pregunta. Aeropuerto. Terminal ejecutiva. No me hables, dijo sin levantar la vista. Sí, señora, respondió una voz grave, limpia. El coche arrancó en silencio. En el parabrisas, las primeras luces del amanecer se reflejaban como sombras líquidas. Valentina se sumergió en los correos, revisión de presupuestos, acuerdos con cadenas extranjeras, una nota en Forbes sobre su último movimiento. Todo estaba bajo control. Como siempre. Pero en algún punto del trayecto, se detuvo. No el coche. Ella. Por reflejo, levantó la vista. Miró el espejo retrovisor. Vio un par de ojos oscuros, firmes, atentos a la carretera. Julián no parecía nervioso ni incómodo. Manejaba como quien lo ha hecho toda la vida. Como quien sabe que nadie lo está viendo, y sin embargo se comporta como si siempre lo estuvieran. Le incomodó algo. No supo qué. Volvió la vista al frente. En Guadalajara la esperaban 2 días de juntas, entrevistas, promesas falsas. Lo de siempre. Valentina dominaba los salones como un general en territorio enemigo. Con paso firme, rostro neutro, voz exacta. Sabía lo que valía cada palabra, cada segundo de su tiempo. Nadie se atrevía a contradecirla. La trataban con admiración, o con miedo. Y a ella le venía bien cualquiera de las dos cosas. Comió apenas un par de uvas durante la comida ejecutiva. Nadie notó que no tocó el vino. Nadie notó que no sonrió una sola vez. Cuando finalmente regresó al aeropuerto, ya era de noche. La lluvia ligera resbalaba por las ventanas como hilos de sombra. Julián la esperaba en la salida,
de pie junto al coche con el paraguas abierto. Ella caminó hasta él, se metió sin mirarlo. Gracias, dijo, seca. El coche arrancó sin un solo sonido. A la mitad del camino, Julián habló por primera vez desde la mañana. ¿Desea que haga una parada para cenar? Valentina lo miró desde el asiento trasero, con expresión dura. ¿Te pedí que hablaras? Él asintió ligeramente. Disculpe. Solo pensé que llevaba desde muy temprano en reuniones y quizá no ha comido. Ella apretó la mandíbula. Tú no estás para pensar. Estás para conducir. Julián no respondió. Pero en el fondo, Valentina sintió algo extraño. Una grieta en el silencio. Una incomodidad familiar que no sabía de dónde venía. ¿Desde cuándo alguien notaba si había comido? De regreso en casa, dejó los tacones en la entrada como si le estorbaran el alma. Se sirvió un vaso de agua, abrió el refrigerador, vacío. Se sentó en la barra de mármol blanco y pensó en nada. Solo se quedó allí, viendo el hielo derretirse en su vaso. Quiso culpar al día, al clima, a los socios que le parecían idiotas. Pero no era eso. Había algo en la voz de Julián. En la forma en que dijo, pensé que no ha comido. No fue con lástima. Ni con miedo. Fue con un tono neutro, como quien está acostumbrado a observar, sin esperar recompensa. No recordaba la última vez que alguien notó un detalle así sin buscar algo a cambio. Y eso le molestó. Los días siguientes fueron iguales y distintos a la vez. Julián no volvió a hablar a menos que ella lo indicara. Sus trayectos eran silenciosos, eficientes, limpios. Pero Valentina empezó a notar cosas que antes no miraba, la forma en que él abría la puerta justo cuando ella lo necesitaba, sin adelantarse ni atrasarse. Como tenía siempre una botella de agua exacta en el asiento. Como ponía una toalla pequeña en la puerta trasera cuando llovía para que ella no manchara el piso. No era servilismo. Era precisión. Y eso le intrigaba. Una tarde, mientras regresaban del corporativo, se detuvieron en un semáforo largo. Valentina levantó la vista. ¿Cuánto tiempo llevas conduciendo? Julián dudó una fracción de segundo. Desde los 19. Antes manejaba para embajadas. Luego para una familia en Puebla. Después trabajé de Uber. Y ahora, aquí. Ella asintió, sin mirar. ¿Por qué aceptaste este trabajo? Porque pagan bien. Y porque no tengo miedo de estar en silencio. Valentina no dijo nada. Pero por primera vez, sonrió. Apenas. Una sonrisa tan leve, tan fugaz, que ni ella la sintió. Al día siguiente, Rebeca se le acercó con cautela. Perdón que me meta, pero el nuevo chofer. ¿Qué? Es bueno. Muy bueno. Pero... Valentina la miró fijo. ¿Pero qué? Tiene algo raro. No se comporta como los demás. No le importa agradar. Quizá por eso me agrada, dijo Valentina, girándose hacia la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo, dejó que el silencio llenara la habitación, sin sentirse sola. La agenda de Valentina Mendoza no dejaba lugar a imprevistos. Cada minuto de su día estaba calculado con precisión casi quirúrgica, llamadas a las 7, juntas a las 9, almuerzo ejecutivo a las 13:15, vuelos cada 3 días, y reportes financieros los domingos por la tarde. Pero esa mañana, a las 6:38, algo rompió la estructura perfecta de su universo. Un mensaje. De alguien que no esperaba. De alguien que ya no figuraba en su vida desde hacía mucho. Tu tía Emilia está grave. Está preguntando por ti. Si puedes venir, será mejor que sea hoy. No llevaba el apellido Mendoza. No vivía en la ciudad. No pertenecía a la revista Forbes. Pero había sido la única persona que la cuidó cuando su madre la dejaba días enteros sola en el departamento, cuando su padre se iba de viaje de negocios y no volvía por semanas. Emilia. La única figura con algo de calidez en su infancia. La misma que, cuando Valentina cumplió 18 y se mudó a la capital, quedó olvidada entre los recortes de su pasado. Guardó el teléfono sin responder. Caminó hacia el ventanal. Se quedó mirando la ciudad. No sabía si sentía algo. Quizá culpa. Quizá nada. Pero a las 7:10 llamó a Rebeca. Necesito ir a Valle de Bravo. Hoy. En auto. ¿Auto? ¿Y el vuelo? Cancelado. No quiero ir como empresaria. Solo, quiero ir. Silencio del otro lado. Le digo a Julián que prepare el coche. Colgó. No supo por qué, pero sintió un pequeño alivio. Julián la esperaba abajo, de pie junto al coche,
con la misma compostura de siempre. Valentina subió sin decir palabra. Esta vez, sin tablet, sin audífonos. Llevaba solo una bufanda de lana y una bolsa de mano. «Vamos a Valle de Bravo». «Sí, señora». El tráfico matutino los recibió con su habitual caos. Pero conforme salieron de la ciudad, la autopista les regaló el silencio. Valentina miraba el paisaje por la ventana. Árboles, neblina, montañas a lo lejos. Hacía años que no salía por carretera. Su vida era puro vuelo y sala VIP. Julián no hablaba. Pero algo en su forma de conducir era diferente. No estaba tenso, ni ansioso. Solo presente. Eso era. Él estaba realmente ahí, no fingiendo ni tratando de impresionar. Después de una hora, Valentina rompió el silencio. ¿Tienes familia? Julián la miró brevemente por el espejo, luego volvió los ojos al camino. Tenía. Ahora solo me tengo a mí. Valentina no esperaba esa respuesta. Tampoco quiso preguntar más. Mi tía está enferma. No la veo desde hace 10 años. Julián asintió. No dijo nada. Y ese silencio no fue incómodo. Fue cómodo. Cálido. Sincero. El pueblo era más pequeño de lo que Valentina recordaba. Las calles empedradas, las flores en los balcones, el olor a pan recién hecho. Todo parecía sacado de una memoria antigua. Julián bajó del coche, le abrió la puerta, y la siguió sin preguntar. Entraron al hospital rural. Una enfermera de edad media la reconoció. «¿Usted es Valentina?» Ella preguntó por ti toda la noche. Valentina entró a la habitación. Allí estaba Emilia. Envejecida, frágil, con oxígeno y la mirada perdida, hasta que la vio. Sus ojos brillaron. No dijo nada. Solo le tomó la mano. Valentina se sentó a su lado. Sintió un nudo en el pecho que no venía del presente, sino de hace más de 20 años. Julián esperó fuera, sentado en una banca. No miraba el celular. Solo el cielo nublado y las ramas de los árboles. Horas después, Valentina salió. Tenía los ojos húmedos. No lloró. Pero se le notaba distinta. ¿Podemos quedarnos esta noche? Julián se levantó sin dudar. Claro. Nada de hoteles Mendoza. Un lugar sencillo. Él asintió. Y esa noche, durmieron en una posada rústica, con sábanas que olían a leña y jabón. En la pequeña terraza de la posada, Valentina se sentó con una taza de té. Julián estaba cerca, observando el cielo. ¿Siempre fuiste chofer? No. Antes quería estudiar. Ingeniería mecánica. Pero la vida cambió los planes. Ella no preguntó por qué. Pero él continuó. Mi padre murió en un accidente. Mi madre cayó en depresión. Me tocó hacerme cargo de todo. Dejé la universidad. Y empecé a manejar. Valentina lo miró por primera vez sin escudo. Yo tampoco terminé la universidad. Él se sorprendió. ¿No? No me gustaban las clases. Me gustaban los resultados. Fui autodidacta. Me metí al mundo empresarial por la puerta de atrás. Y acabé quedándome con el edificio. Ambos rieron, por primera vez. Una risa pequeña, pero real. ¿Y nunca te casaste? Preguntó Julián. No. Me enamoré una vez. Me traicionaron. Desde entonces, no confío. Yo sí me casé. Duró poco. Cáncer. Tenía 27 cuando enviudé. Valentina lo miró con algo que no era compasión. Era respeto. No dijo nada. No hacía falta. Al día siguiente, Emilia falleció. Valentina no lloró delante de nadie. Pero pidió un momento a solas en la habitación. Julián esperó fuera, otra vez en silencio. Al salir, Valentina se le acercó. Gracias por traerme. Usted no me pidió que viniera. Yo solo manejé. No. Me trajiste. Aunque yo no sabía si quería llegar. Él la miró con calma. Todos tenemos destinos a los que no sabemos cómo llegar. A veces solo hay que estar al volante, con paciencia. Valentina asintió. Y por primera vez, le sonrió sin ironía. El viaje de regreso fue tranquilo. Pero distinto. Ya no era solo empleada y chofer. Ya no era solo la empresaria poderosa y el hombre detrás del volante. Eran dos personas con heridas, con ausencias. Compartiendo el mismo trayecto. Sin darse cuenta, el destino que verdaderamente comenzaba no era Valle de Bravo.
Era el otro. Y el camino que seguirían, aún estaba por escribirse. Desde el regreso a la ciudad, algo había cambiado. No en la rutina, no en el protocolo, no en las palabras, sino en los silencios. Valentina volvió a su oficina en la Torre Mendoza como si nada. Llevaba el mismo ritmo, los mismos trajes de diseñador, los mismos tacones perfectos que hacían eco sobre el mármol. Pero algo en su andar era distinto. Más lento, más consciente. Como si cada paso fuera una pregunta sin respuesta. Nadie lo notó. Nadie, excepto Julián. Él seguía abriéndole la puerta del coche cada mañana, sin decir una palabra. Seguía calculando los tiempos del tráfico como un experto, dejándola siempre a tiempo frente al edificio, frente a los hoteles, frente al mundo que la aplaudía. Pero ahora, cuando ella subía, la miraba apenas un segundo más. Y ella, aunque no lo admitiera, ya no bajaba la vista enseguida. Una tarde, mientras cruzaban Reforma rumbo al corporativo, Valentina revisaba unos documentos cuando, sin querer, rozó la mirada de Julián a través del espejo retrovisor. Él desvió la vista al instante. Pero ella no. Por primera vez, no apartó los ojos. Días después, un imprevisto interrumpió su itinerario. Un cliente extranjero, millonario caprichoso y adicto a los excesos, exigía una visita nocturna al nuevo hotel en construcción al sur de la ciudad. Valentina, contra su costumbre, decidió ir personalmente. Prefiero cerrar el trato en persona. Quiero que vea quién manda, le dijo a Rebeca. A las 9 de la noche, Julián la pasó a recoger. La ciudad estaba húmeda por una lluvia reciente. Las calles, brillantes. El ambiente, raro. Durante el trayecto, el coche tomó una avenida mal iluminada. A mitad del camino, un ruido fuerte interrumpió la noche, algo crujió en el motor. Julián frenó con control, pero firmeza. Señora, parece que reventó una manguera. Necesito revisar. ¿Y ahora? Hay una estación de servicio a 2 cuadras. Podemos caminar. ¿Caminar? Repitió, como si la palabra le doliera. Él la miró con calma. O podemos esperar a la grúa y llegar con el trato perdido. Ella suspiró. Salió del auto con la misma dignidad con la que firmaba contratos de millones. Caminaron bajo una ligera llovizna. Julián sostenía el paraguas y cuidaba que ella no pisara los charcos. No hablaban. Pero el sonido de los pasos sobre el pavimento mojado parecía contar una historia que ninguno se atrevía a decir. ¿Siempre eres así de eficiente?, preguntó ella, sin mirarlo. ¿Así como? Preciso. Cuidadoso. Silencioso. No siempre. Solo con quienes merecen mi respeto. Ella se detuvo. Él también. Sus miradas se encontraron, esta vez sin reflejos de vidrio entre ellos. ¿Y por qué crees que lo merezco? Porque vi cómo le hablaste a tu tía. Porque te sentaste con ella sin decir nada. Y eso dice más que cualquier discurso. Valentina bajó la vista. Su respiración era más honda. No suelo hablar de mi familia. Yo tampoco. Pero cuando alguien lo hace, lo escucho. Caminaron el resto del trayecto sin una palabra más. Pero los silencios ahora pesaban distinto. Como si algo invisible comenzara a tomar forma entre ellos. Esa noche, tras cerrar exitosamente el trato, Valentina volvió al coche con los pies cansados y el alma revuelta. Julián manejaba con la misma calma de siempre, pero ella sentía que el auto estaba lleno de algo nuevo. Una especie de electricidad suave. Inquietante. ¿Tienes miedo de mí?, preguntó de pronto, mirando por la ventana. Julián no respondió enseguida. No. Tengo respeto. Es diferente. ¿Y si te dijera que a veces, ni yo misma me aguanto? Le creería. A veces lo que más nos cuesta es estar con nosotros mismos. Ella cerró los ojos un segundo. Luego los abrió. Algo en sus hombros pareció relajarse por primera vez en años. ¿Siempre fuiste así? ¿Así como? Calmado. Como si nada te afectara. No siempre. Aprendí a estar en paz con lo que no puedo controlar. Pero hay días en que cuesta. ¿Y hoy fue uno de esos? Él la miró de reojo. Hoy no. Hoy fue un día extraño. Ella no respondió. Solo sonrió muy levemente. Un gesto pequeño, pero sincero. Al día siguiente, Julián no la llevó a ninguna junta. Esa vez, Valentina le pidió que la llevara al Parque Chapultepec, un lugar que no pisaba desde que era niña. Nadie la reconoció. No llevaba maquillaje.
Solo gafas oscuras y un abrigo beige. Caminaron en silencio. Él 2 pasos detrás. Como si fueran extraños. Pero no lo eran ya. Se detuvieron frente al lago. El viento movía el agua con suavidad. Valentina hablaba poco. Solo miraba el horizonte. Cuando era niña, mi mamá me traía aquí. Luego dejó de hacerlo. Me decía que no tenía tiempo. ¿Tú lo tienes ahora? Ella se quedó callada. No lo sé. Julián se acercó, sin invadir. Sin romper su espacio. Es curioso. A veces tenemos más tiempo del que creemos. Solo que lo gastamos en cosas que no valen. Valentina lo miró. ¿Y tú en qué gastas tu tiempo? En observar. En recordar. En no olvidarme de quién soy. ¿Y quién eres? Alguien que no quiere perder la calma, aunque el mundo le grite lo contrario. Valentina sintió que algo dentro de ella se quebraba un poco. No por dolor, sino por verdad. Esa noche, soñó con su infancia. Con una banca en ese mismo parque. Con su madre revisando el celular mientras ella intentaba llamar su atención. Soñó con un abrazo que nunca llegó. Y con una voz que le decía, lo estás haciendo bien, aunque nadie te lo diga. Despertó con lágrimas en los ojos. No lo recordaba desde hacía años. A las 6 bajó sin decir palabra. Se subió al coche. Julián encendió el motor. ¿A dónde hoy? Ella lo miró. Sorpréndeme. Y por primera vez, no le dio órdenes. Se permitió simplemente dejarse llevar. Todo empezó con una llamada. Una de esas que uno no ve venir, que interrumpe la rutina y te sacude por dentro aunque finjas que no. Era sábado. Valentina no solía trabajar los fines de semana, al menos no fuera del departamento. Pero esa mañana, Rebeca la llamó con voz temblorosa. La directora del albergue en Chiapas, la que ayudaste con la donación del hotel, se accidentó. Está en el hospital. Quieren saber si tú puedes ir. Valentina frunció el ceño. No porque no le importara, sino porque no esperaba sentirse tan afectada. María Teresa era una mujer mayor que había fundado un albergue para mujeres desplazadas por violencia. Valentina había donado camas, ropa blanca, incluso una camioneta. Pero no lo había hecho por sensibilidad. Lo había hecho por estrategia fiscal, o eso se decía a sí misma. Pero ahora, al imaginarla en una camilla, sola, lejos, algo en su pecho se removió. Prepara el vuelo privado, dijo. No hay vuelos hoy. La pista más cercana está cerrada por reparaciones. Solo en coche. Valentina no dudó. Dile a Julián que esté listo en media hora. El viaje sería largo. 12 horas por carretera, cruzando estados, paisajes, calor. Valentina no llevó más que una mochila pequeña y un sombrero que no se ponía desde hace años. Subió al coche sin maquillaje, sin prisa, sin máscara. Julián notó la diferencia, pero no dijo nada. Solo la saludó con una leve inclinación de cabeza. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y fue suficiente para entenderlo todo. No había preguntas. No había órdenes. Solo una mujer dispuesta a salir del mapa. Y un hombre dispuesto a acompañarla. Conforme avanzaban por la carretera, el paisaje se transformaba. La ciudad quedó atrás. Luego los pueblos. Después, la selva. Valentina miraba por la ventana como si lo viera todo por primera vez. Y quizá era así. En un tramo del camino, se detuvieron en una gasolinera pequeña. Julián bajó a llenar el tanque. Valentina caminó hacia una tiendita, algo que no hacía desde su adolescencia. Compró un agua, unas galletas y un mazapán. Al regresar al coche, le tendió uno a Julián. Toma. Él dudó. ¿Me está ofreciendo un mazapán? Te estoy dando un mazapán, no lo analices. Él lo aceptó con una sonrisa breve. La primera sonrisa genuina que ella le vio. Comieron en silencio. Pero era un silencio distinto. No era incómodo, no era profesional. Era compartido. Horas más tarde, se quedaron varados en un tramo de terracería. Una llanta estalló. No había señal. El sol comenzaba a caer. Parece que no es nuestro día, dijo Valentina, bajando con resignación. Julián se quitó la chaqueta y se arrodilló para cambiar la llanta. Ella lo observó en silencio. Había algo en sus movimientos, una mezcla de fuerza y paciencia, de control sin soberbia. ¿Siempre te haces cargo de todo? Preguntó ella. Cuando no hay nadie más, no queda de otra. Ella asintió,
reconociéndose en esa frase. A veces uno se cansa de siempre tener que poder con todo. Él levantó la vista. Sí. Pero cuando alguien aparece y te dice no tienes que hacerlo solo, eso cambia todo. Sus ojos se encontraron. Esta vez, más tiempo del que era cómodo. Y ninguno desvió la mirada. Esa noche llegaron al albergue. María Teresa estaba estable. Valentina entró sola a verla. Julián esperó afuera, como siempre. Pero no como antes. Al salir, Valentina tenía los ojos brillosos. Se sentó a su lado en una banca de madera. El aire olía a tierra mojada y a esperanza. Me dijo que no se acordaba de mi cara, pero sí de mi voz. Que era dura, pero con fondo bueno. ¿Y tú qué le dijiste? Que no estaba segura de cuál era mi fondo. Julián guardó silencio. ¿Y tú qué crees? Preguntó ella. Él la miró. Yo creo que hay personas que usan la dureza para proteger algo muy frágil. Y que cuando por fin se atreven a mostrarlo, ahí empieza la verdad. Valentina bajó la cabeza. No por debilidad, sino por pudor. ¿Y si ya no sé cómo mostrarlo? Empieza por no huir. Ella levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. Pero no lloró. Y en ese momento, Julián sacó un pañuelo de tela, de esos que ya nadie usa, y se lo ofreció. Ella lo tomó con suavidad. Gracias. No es nada. Pero sí lo era. Lo era todo. Durmieron en habitaciones separadas de la misma posada humilde donde el albergue hospedaba a sus visitantes. A medianoche, Valentina se levantó al patio. Julián estaba ahí, sentado, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir? Preguntó ella. No. A veces necesito mirar el cielo para recordar que mis problemas no son tan grandes. ¿Y si tu problema está aquí, y no en el cielo? Entonces lo escucho. Le doy espacio. Lo dejo ser. Valentina se sentó a su lado. El silencio los envolvió. No se dijeron nada más. Pero en ese silencio, ya no eran solo jefa y chofer. Eran dos personas, con cicatrices, mirando el mismo cielo, al mismo tiempo, desde el mismo lugar. Y eso, sin saberlo aún, era el principio de algo que ninguno de los dos sabría cómo detener. El regreso a la ciudad fue silencioso, pero cargado. Como si las palabras sobraran. Como si ambos supieran que, después de lo que vivieron en Chiapas, ya nada sería igual. Julián conducía con su temple habitual, pero por primera vez miraba el espejo retrovisor con un dejo de incertidumbre. Valentina, por su parte, sostenía el pañuelo que le había prestado como si fuera un objeto sagrado. Apretaba la tela entre los dedos y miraba por la ventana, sin mirar nada. Cruzaban Veracruz cuando empezó la tormenta. Una lluvia intensa, espesa, de esas que borran el camino y te obligan a detenerte. Es peligroso seguir, dijo Julián, sin quitar la vista del parabrisas. ¿Hay dónde parar? Una posada, a 5 minutos. Hazlo. La posada era sencilla. 2 cuartos, paredes color melón, sábanas limpias y una ventana que temblaba con cada ráfaga de viento. Valentina entró, se quitó los zapatos, se sentó en la cama sin decir palabra. La lluvia golpeaba el techo con fuerza. No tenía señal. No podía mandar correos. No podía huir a su rutina. Estaba allí, a la intemperie emocional, con un nudo en el pecho que ya no sabía ocultar. Media hora después, tocó suavemente a la puerta de Julián. Él abrió sin sorpresa. Solo con calma. Ella no dijo nada. Pero su mirada pedía refugio. No físico, sino humano. ¿Puedo quedarme aquí un momento? Él se hizo a un lado. Valentina entró. Se sentó frente a la ventana. La lluvia era un espectáculo hipnótico. ¿Alguna vez te has sentido como si toda tu vida fuera una vitrina? Preguntó sin mirarlo. Sí. Como si todos te vieran, pero nadie te conociera. Exacto. Silencio. De niña, dijo ella, con voz más baja, me prometí que nunca iba a depender de nadie. Nunca iba a necesitar a nadie. Que si tenía poder, jamás iba a volver a sentirme invisible. ¿Y lo lograste? Sí. Pero, en el camino, me perdí. Sus ojos se humedecieron. Esta vez, no lo ocultó. ¿Te dolió perderte? Preguntó él. No. Me dolió darme cuenta que nadie se dio cuenta de que me perdí. Julián no la interrumpió. No intentó consolarla con frases huecas. Solo se acercó lentamente,
tomó una manta del respaldo de la cama y se la puso sobre los hombros. Ella lo miró, vulnerable, desnuda emocionalmente. ¿Sabes por qué te dejé acercarte? Susurró. No. Porque no me preguntaste qué me pasaba. Solo estuviste ahí. Sin invadir. Sin huir. A veces eso es lo único que alguien necesita, dijo él. Y entonces, Valentina se quebró. Lloró. No como una mujer débil, sino como una mujer que llevaba demasiado tiempo fingiendo que no sentía. Julián se sentó a su lado. No la tocó. No la interrumpió. Solo compartió el espacio, el tiempo, la lluvia. Después del llanto, vino el silencio. Y luego, vino algo más íntimo, la confesión. Cuando tenía 12 años, le dije a mi mamá que quería ser doctora. Me respondió que eso era para niñas normales. Que yo tenía que aspirar a algo más grande, más frío, más rentable. Ahí aprendí a callarme los sueños. Y luego elegiste el poder. Sí. Porque nadie me podía quitar eso. ¿Y ahora qué quieres? Ella lo miró. Quisiera poder respirar sin sentir que estoy fallando en algo. Julián asintió. Su voz fue casi un susurro. ¿Y si te dijera que no estás fallando en nada, solo que estás cansada de luchar sola? Ella lo miró. Por primera vez, sin escudo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no huyes? ¿Por qué no te aprovechas? ¿Por qué no esperas nada? Porque no todos ven a las personas como escalones. Algunos solo las ven como son. Y las respetan. Ella cerró los ojos. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que hacerlo. Se quedaron en silencio. Luego, ella apoyó su cabeza sobre su hombro. Él no se movió. Y allí, en esa habitación humilde, con el golpeteo de la lluvia como único testigo, algo cambió. No se besaron. No se dijeron te quiero. Pero se eligieron. Desde un lugar más profundo que las palabras. Horas después, ella se quedó dormida sentada, con el rostro tranquilo. Julián la cubrió con la manta, cerró la ventana, y apagó la luz. Se sentó cerca. Sin tocarla. Sin romper la calma. La lluvia siguió. Pero por primera vez, en mucho tiempo, Valentina no sintió miedo. Ni prisa. Ni frío. Sintió paz. Y eso, para ella, era algo nuevo. Algo valioso. Algo que tal vez podría aprender a cuidar. Volver a la ciudad fue como despertar de un sueño cálido en medio de una tormenta eléctrica. Apenas el coche cruzó los límites del DF, las notificaciones comenzaron a vibrar. Correos, llamadas perdidas, mensajes de Rebeca, de proveedores, de periodistas. El mundo que Valentina había apagado por unos días, volvía con toda su furia. Y ella, por primera vez, no tenía ganas de responder. En el corporativo, el aire era distinto. Demasiado limpio. Demasiado falso. Todos sonreían como si nada. Pero los ojos de Rebeca no mentían. ¿Pasó algo? Preguntó Valentina. Hay rumores. Un fotógrafo tomó una imagen tuya entrando a una posada rural con Julián. Valentina alzó una ceja. ¿Y? Ya sabes cómo es esto. Algunos inversionistas preguntaron si estás involucrándote sentimentalmente con personal operativo. Dicen que eso afecta tu imagen de liderazgo. Silencio. ¿Y tú qué piensas, Rebeca? La asistente bajó la vista. Yo pienso que nunca te había visto tan humana. Valentina no respondió. Entró a su oficina. Cerró la puerta. Y se quedó allí, mirando por la ventana, preguntándose cuándo fue que su vida empezó a necesitar permiso para sentir. Julián no comentó nada. La recogía como siempre. Puntual. Discreto. Pero algo en su mirada había cambiado. No era miedo. Era contención. Como si supiera que estaba en terreno delicado. Una noche, tras una cena de negocios, Valentina subió al coche con los hombros rígidos. La cena había sido un desfile de máscaras. Empresarios hablando de valores que no practicaban, de familia mientras engañaban a sus esposas, de éxito medido en relojes. ¿Estás bien? Preguntó Julián, mientras conducía. Estoy harta. ¿De qué? De fingir que no me molesta que me cuestionen más por quien me acompaña que por los resultados que doy. De vivir en un entorno donde una mirada vale más que una verdad. ¿Y qué harás? No lo sé. Por ahora, aguantar. ¿Vale la pena? Valentina lo miró.
No respondió. Esa pregunta se le quedó en el pecho el resto del trayecto. Al día siguiente, Rebeca entró a su oficina con una invitación en la mano. Te invitan al evento de gala del Consejo Empresarial. Es este sábado. Alfombra roja. Medios. Todo el paquete. ¿Y quieren que vaya sola? Preguntó Valentina, sin levantar la vista. Quieren que vayas con alguien adecuado. Un CEO, un político, un hombre del mismo nivel, ya sabes. Sí. Ya sé. Tomó la invitación. La rompió en 4 partes. La dejó caer sobre el escritorio. No voy. ¿Estás segura? Estoy harta de aparentar una vida que no me llena. No voy a vender mi imagen por una cena de etiqueta. Rebeca no dijo nada. Pero por dentro, sonrió. Esa noche, Julián llegó a buscarla al departamento. No al corporativo. Ella se lo pidió. Vamos a dar una vuelta, dijo Valentina, al subir. ¿A dónde? Al único lugar donde no tengo que fingir. Terminaron en la terraza de un café viejo, a las afueras de la ciudad. Había una banda tocando boleros en vivo. Las luces eran tenues, las sillas desiguales, los meseros sin apuro. Valentina pidió café negro. Julián, lo mismo. ¿Te sientes cómodo aquí? Preguntó ella. Mucho más que en la Torre Mendoza. Ella sonrió. ¿Y tú? Me siento real. Silencio. ¿Y tú? Preguntó él. Valentina se quedó pensativa. Por primera vez, sí. Pero eso me asusta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que este mundo, este ritmo, esta calma, me gusta más que el otro. Pero no sé si puedo sostenerlo. ¿Por qué no? Porque el mundo que construye está hecho de acero y de miedo. Y este es de carne y corazón. Y eso es más frágil. Sí. Pero también más fuerte de lo que parece. Mientras sonaba un bolero de fondo, Valentina lo miró. ¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo? ¿A qué te refieres? A esto. A compartir cafés, silencios, memorias, y no decir lo que ya se siente. ¿Y qué se siente? No lo voy a decir. Pero lo sabes. Lo sé. Ambos rieron suavemente. Como adolescentes. Como cómplices. Y en ese instante, no hizo falta más. Porque aunque afuera el mundo los juzgara, aunque sus posiciones fueran dispares, aunque el juicio viniera vestido de traje caro, allí, en esa terraza vieja, entre tazas de café, eran solo 2 personas. 2 historias rotas que se habían encontrado. 2 soledades que por fin tenían compañía. De regreso en el coche, ya cerca del departamento, Julián frenó en una esquina. No había tráfico. No había prisa. Valentina, dijo por primera vez su nombre completo. Si en algún momento esto se vuelve más difícil que real, dime. Y me alejo. Ella lo miró con una intensidad nueva. No quiero que te alejes. Pero tampoco quiero que te lastimen por estar cerca de mí. Entonces peleemos juntos. Aunque el mundo no entienda, que el mundo entienda lo que quiera. Ella lo miró. En silencio. Y por dentro, supo que esa era la primera vez en su vida que alguien se quedaba, sabiendo el precio. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo con un like o comentario hace toda la diferencia. Gracias por acompañarme. El sonido estridente del teléfono atravesó el silencio de la madrugada. Valentina abrió los ojos con dificultad y, antes de pensar, agarró el dispositivo para silenciarlo. Pero los mensajes y notificaciones no cesaban, alertas de noticias, correos urgentes, llamadas perdidas de Rebeca, mensajes de su hermano, del equipo legal y un sinfín de mensajes anónimos. Deslizó el dedo por la pantalla y se detuvo en un titular que explotó en su rostro como un puñetazo: Valentina Mendoza, la millonaria que rompió las reglas, captada en íntimo momento con su chofer. La foto mostraba una escena que hasta hacía poco era privada: Valentina y Julián, tomados de la mano, mirándose con una complicidad inesperada, en un café lejano, lejos del brillo y la superficialidad que ella controlaba. El corazón le dio un vuelco, la garganta se le cerró. En segundos, el mundo que había cuidado con tanto esmero empezó a resquebrajarse. ¿Cómo pudo pasar esto? Susurró para sí, sintiendo que la piel se le erizaba. Intentó apagar el teléfono, pero cada vez que lo hacía, nuevos mensajes llegaban: tweets, publicaciones en Instagram, comentarios en Facebook, correos de medios esperando declaraciones. El espejo frente a ella le devolvía una imagen que parecía ajena: ojos cansados,
la máscara de fortaleza quebrándose. En ese momento, la puerta se abrió con suavidad. Valentina, ya están llamando del corporativo, dijo Rebeca, con la voz cargada de preocupación. Los inversionistas están inquietos, los abogados preparan un comunicado, y la prensa no para de preguntar. ¿Y Julián? Preguntó Valentina, intentando mantener la compostura. No ha dicho nada. Creo que está tratando de protegerte, pero esto va a afectarlo mucho más que a ti. Ella no respondió. Solo se sentó en el borde de la cama, tratando de respirar. Era la primera vez que sentía que su mundo se tambaleaba de verdad. El día siguiente fue una pesadilla disfrazada de reunión corporativa. El edificio imponente, la sala con paredes de cristal y las sillas de cuero negro parecían más frías que nunca. Los rostros de sus socios y miembros del consejo empresarial mostraban la combinación perfecta de desaprobación y sorpresa contenida. Sus palabras, medidas pero punzantes, le cortaban como cuchillas. Valentina, comenzó Ernesto, uno de los socios fundadores, no es mi intención juzgar tu vida privada, pero este tipo de situaciones ponen en riesgo todo lo que hemos construido. ¿Qué me sugieres? Respondió Valentina, la voz firme a pesar de la tormenta interna. ¿Que controle mis sentimientos para que no afecten la empresa? No es eso. Pero sabes cómo funciona el mundo empresarial. La imagen es todo. Una relación con alguien de un estrato social muy distinto puede levantar sospechas entre los accionistas y los clientes. Rebeca la miró con tristeza desde un lado de la mesa. Sé que esto es injusto, Valentina. Pero las reglas del juego son así. El consejo espera que reconsideres esta situación, por el bien de la empresa. Valentina sintió que la presión era un peso insoportable en su pecho. Miró a cada uno de ellos, sintiendo como esa fría distancia social la golpeaba una y otra vez. Entonces, ¿qué esperan? ¿Que renuncie a lo que siento para que todo siga como siempre? Un silencio incómodo llenó la sala. Eso esperan, dijo Ernesto con un suspiro. Valentina cerró los ojos, respiró profundo y se levantó. Este no es el mundo que quiero dirigir, dijo, con voz firme. Y no voy a dejar que nadie dicte a quien puedo amar. Salió sin mirar atrás, dejando la sala llena de miradas desconcertadas y silencios incómodos. Mientras Valentina enfrentaba el juicio de su mundo, Julián vivía el rechazo desde otra trinchera. En su barrio, los rumores corrían como fuego en pasto seco. Algunos vecinos lo miraban con sorpresa, otros con desdén. ¿Qué te pasó, Julián? Preguntaban algunos, con mezcla de curiosidad y prejuicio. Él respondía con silencio. Sabía que ese mundo no era el suyo. Sabía que una relación con Valentina estaba condenada por el estigma social, por las diferencias irreconciliables. Una tarde, después de un día pesado, se sentó en el parque donde solía meditar para ordenar sus pensamientos. Su mente no dejaba de girar en círculos. Pensó en Valentina, en su sonrisa, en la ternura que había descubierto en ella, en la fuerza que escondía detrás de esa fachada impenetrable. Pero también pensó en la tormenta que su relación había desatado. Y tomó una decisión. Al día siguiente, se presentó en el corporativo y pidió hablar con Rebeca. He decidido renunciar, dijo con firmeza. No quiero que Valentina sufra por estar cerca de mí. Rebeca lo miró con ojos tristes pero comprensivos. Sé que lo haces por ella, pero ella no piensa igual. No me importa, respondió Julián. Para mí, ser leal a ella significa protegerla, aunque eso me cueste. Se despidieron con un abrazo breve pero sincero. Julián se fue con el corazón roto, sabiendo que había perdido lo que más valoraba. La ausencia de Julián se sintió en cada rincón del departamento de Valentina. El silencio era ensordecedor. Ella, acostumbrada a tener el control absoluto, se encontró perdida. Las paredes, que antes la protegían, ahora la encerraban. Una noche, sentada frente a la ventana, con la carta de Julián en las manos, las lágrimas que había contenido por años comenzaron a caer. En la carta, él le había dejado palabras que rompían su coraza. Valentina. No sé si estas palabras cambiarán algo, pero necesito que sepas que fuiste la luz en mi oscuridad. Me enseñaste a creer que merezco ser feliz. Me duele irme, pero no quiero que pagues por mi presencia. Si algún día decides buscarme, aquí estaré, con el corazón abierto. Ann. Valentina comprendió que su lucha apenas comenzaba. El amor que sentía no se iba a rendir ante la sociedad ni ante el miedo. Pasaron los días, y Valentina empezó a reconstruir su fortaleza. Sabía que debía ir por Julián, entenderlo, enfrentar el mundo con él. Su reflejo en el espejo ya no era una mujer de hielo,
sino una que había descubierto el valor de la vulnerabilidad. Esa noche, antes de dormir, se susurró: no voy a dejar que este mundo destruya lo que somos. Porque, aunque el escándalo los hubiera separado, el amor seguía siendo más fuerte. El amanecer se colaba tímido por las ventanas del departamento de Valentina, pero su interior permanecía en sombras. Desde que Julián se fue, cada rincón de aquel espacio parecía haber perdido su alma. La atmósfera, antes cálida por la presencia de él, se había tornado gélida, como si la ausencia hubiese congelado hasta el aire. Durante días enteros, Valentina intentó mantener la fachada de la mujer fuerte, segura y dueña de su destino, pero la realidad era otra. En el silencio de la madrugada, cuando el mundo dormía, ella sentía el peso de la soledad que había evitado por tanto tiempo. Se despertaba con el cuerpo tenso, la mente atrapada en recuerdos que la desgarraban lentamente. Recordaba su última conversación con Julián, el momento en que él decidió alejarse para protegerla de un mundo que ella había logrado dominar, pero que para él siempre sería un enemigo silencioso y peligroso. Las palabras de despedida resonaban como un eco en su cabeza, dejando un hueco imposible de llenar. Cada día en la oficina se convertía en un campo minado de emociones contenidas. Los ejecutivos la trataban con una mezcla de respeto y distancia, como si el escándalo la hubiese vuelto vulnerable. Ella, que siempre había sabido manejar las apariencias, ahora sentía que ninguna máscara podía cubrir el dolor que la consumía. En las reuniones, la voz de Valentina sonaba firme, sus argumentos eran sólidos, pero detrás de cada palabra se escondía una pregunta que la carcomía: ¿qué había pasado con la mujer que no temía a nada ni a nadie? ¿Dónde estaba esa Valentina invencible que había construido imperios y cerrado tratos imposibles? Rebeca, fiel compañera y confidente, la observaba con preocupación. Sabía que su jefa luchaba contra un enemigo invisible pero poderoso, el desamor y la incertidumbre. En ocasiones, Valentina se quedaba mirando por la ventana durante largos minutos, como si buscara respuestas en el horizonte gris de la ciudad. Mientras tanto, Julián también estaba pagando un precio muy alto por la distancia. Había encontrado un trabajo modesto en un taller mecánico, lejos de la pompa y el brillo del mundo de Valentina. Allí, entre herramientas y motores, trataba de encontrar un refugio, una manera de olvidar el amor que había surgido entre ellos. Pero el silencio y la separación solo servían para alimentar la llama que ambos intentaban apagar. En sus pensamientos, Julián guardaba cada sonrisa, cada palabra, cada gesto que había compartido con Valentina. En las noches, cuando la soledad lo envolvía, sacaba una foto de ambos en la terraza del café, la única imagen que se atrevía a conservar en secreto. El orgullo y el miedo eran un muro difícil de derribar. Julián se preguntaba si Valentina estaría mejor sin él, si su mundo de poder y lujo podía aceptar a un hombre como él. Valentina, por su parte, se cuestionaba si su coraza había sido demasiado fuerte, si había perdido al único que había sido capaz de ver más allá de sus muros. Los días pasaban lentos, cargados de recuerdos y silencios que los separaban sin realmente estar distantes. Ambos vivían atrapados en la misma tormenta, pero cada uno en un barco diferente, navegando por aguas turbulentas y desconocidas. Valentina empezó a buscar refugio en pequeños detalles que antes había despreciado: una caminata en el parque, el aroma del café recién hecho, la sonrisa sincera de un desconocido. Estos pequeños momentos le recordaban que la vida seguía, a pesar de todo. Una tarde, tras una reunión agotadora, decidió salir sin rumbo. Caminó sin pensar, dejando que sus pasos la llevaran donde quisieran. Terminó en un parque, donde los niños jugaban, las parejas se tomaban de la mano y el sol parecía pintar de oro las hojas de los árboles. Allí, sentada en un banco, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La tristeza, la soledad y el miedo se mezclaban en un mar de emociones que ella no podía contener más. Una mujer mayor se acercó y, sin decir palabra, le ofreció un pañuelo y una mirada comprensiva. Ese gesto simple y humano tocó el corazón de Valentina como pocas cosas habían logrado. Esa noche, volvió a su departamento con una resolución clara: no podía seguir así, atrapada en un silencio que la estaba consumiendo. Sabía que tenía que buscar a Julián. No para exigirle que regresara, sino para entenderlo, para cerrar las heridas abiertas y, quizás, para abrir una puerta nueva hacia un futuro incierto pero verdadero. Las horas se convirtieron en días y Valentina empezó a recorrer los lugares donde Julián solía ir, preguntando discretamente, buscando señales que la guiaran hasta él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón se movía de nuevo, que la esperanza brotaba en medio del dolor. Mientras tanto, Julián también vivía sus propias batallas internas. La ausencia de Valentina había dejado un vacío que ninguna herramienta ni motor podía llenar. Se aferraba a la idea de que el tiempo curaría las heridas,
pero la verdad era que cada día la extrañaba más. En la soledad de su cuarto pequeño, pensaba en ella, en la mujer que había derribado sus muros con una simple sonrisa, que había visto en él algo más que un chofer, que había amado sin pedir nada a cambio. El silencio y la distancia los estaban poniendo a prueba, pero también les estaban enseñando que el amor, cuando es verdadero, no desaparece con la ausencia, sino que crece en el corazón y se convierte en una fuerza invencible. El parque donde Valentina se sentó aquella tarde se convirtió en su refugio involuntario durante los siguientes días. La simpleza de las risas infantiles, el olor a tierra húmeda y la luz dorada del atardecer eran el contraste perfecto con el torbellino de emociones que la asfixiaban en su departamento. Pasó horas observando a la gente, a las parejas caminando de la mano, a los ancianos alimentando a las palomas. Allí, entre esas imágenes cotidianas, se dio cuenta de lo que había perdido. No era solo Julián. Era la posibilidad de sentirse humana, vulnerable, querida. Recordó la primera vez que lo vio, un hombre sencillo, de mirada firme y sonrisa tímida, que no necesitaba adornos para brillar. Y ahora, la distancia los había transformado en extraños que se buscaban en silencio. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de Julián, preguntó por él en la pequeña tienda de la esquina. La mujer que atendía la reconoció y, con un tono mezcla de respeto y simpatía, le dijo que Julián había estado trabajando duro, pero que no había hablado mucho desde que se fue. «Es un buen hombre», dijo la mujer. «Se merece lo mejor, aunque a veces parece que carga con el mundo». Esa frase quedó grabada en el corazón de Valentina. Volvió a su departamento con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que debía encontrar a Julián, que no podía dejar que el miedo y el orgullo rompieran lo que habían construido. Esa noche, decidió escribirle un mensaje. No uno largo ni exigente, sino simple, directo, sincero. «Julián, sé que todo está difícil, pero no quiero perder lo que tenemos, ¿podemos hablar?». Enviarlo fue como lanzar una botella al mar, sin saber si alguien la encontraría. Los minutos se convirtieron en horas. Su corazón latía con fuerza, cada sonido la sobresaltaba. Finalmente, el teléfono vibró. «Valentina», respondió la voz al otro lado, suave y cálida. «He pensado en ti todos los días». Esa llamada rompió semanas de silencio y le devolvió la esperanza. Mientras tanto, Julián también luchaba con sus sentimientos encontrados. La llamada no era solo una oportunidad para reconectar, sino un recordatorio de lo que había perdido. Decidió que era momento de dejar atrás el orgullo que los había separado. Acordaron verse en un pequeño café, lejos de miradas indiscretas y juicios. Cuando se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. La distancia y el dolor se disolvieron en una sonrisa, en un abrazo que decía más que 1000 palabras. Pasaron horas hablando, confesando miedos, dudas y deseos. Hablaron de lo difícil que había sido para Julián sentirse un extraño en el mundo de Valentina, y de lo mucho que ella había sufrido intentando protegerlo. La conversación fue un puente que los acercó más allá de las diferencias sociales y del escándalo. Días después, Valentina decidió enfrentar el mundo que tanto miedo le daba. Regresó al corporativo con una determinación renovada, lista para luchar por su amor y su verdad. En una reunión con el consejo, expuso su postura con claridad y pasión. «No voy a renunciar a lo que siento por miedo al que dirán», dijo firme. «Si alguien quiere que esta empresa prospere, debe entender que somos más que títulos y apariencias. Somos personas, con emociones, errores y, sobre todo, capacidad de amar». Las miradas incrédulas comenzaron a cambiar, y aunque algunos seguían siendo reacios, otros se mostraron sorprendidos por su valentía. Rebeca, a su lado, sonrió con orgullo. Mientras tanto, Julián también comenzó a integrarse poco a poco en el mundo de Valentina, no como un empleado más, sino como alguien que tenía un lugar en su vida y en su corazón. A pesar de los obstáculos, ambos entendieron que el amor no era solo un sentimiento, sino una decisión constante, una batalla diaria contra el miedo y el prejuicio. Juntos, empezaron a construir un camino que, aunque incierto, prometía ser verdadero. Esta etapa de distancia y silencio fue dura, pero necesaria para que ambos entendieran lo que realmente querían y cuánto estaban dispuestos a luchar. Valentina y Julián, ahora más fuertes, se preparaban para enfrentar lo que viniera, juntos. El sol apenas despuntaba cuando Valentina bajó del taxi frente a la casa modesta y colorida que Julián había llamado hogar toda su vida. El barrio estaba tranquilo, envuelto en la calma propia de las primeras horas del día. Todo parecía tan sencillo y real, tan lejos del brillo y la frialdad de la Torre Mendoza. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó aire y caminó hacia la puerta. Sabía que aquella visita era mucho más que un encuentro,
Era la prueba definitiva de que estaba dispuesta a dejar atrás los prejuicios, la arrogancia y las máscaras que durante años la habían protegido y encarcelado a la vez. Julián la esperaba en el porche, con una sonrisa tímida y una mezcla de sorpresa y alegría en la mirada. No hubo abrazos apresurados ni palabras vacías, sino un encuentro pausado, lleno de significado. Se miraron a los ojos, y en ese instante entendieron que todo lo vivido, cada distancia, cada lágrima, cada lucha, los había llevado hasta allí, a ese punto de sinceridad absoluta. Entraron a la casa y se sentaron en el pequeño jardín, entre flores silvestres y el murmullo suave del viento. Julián comenzó a hablar, contando con detalle sus temores, su orgullo herido y su deseo profundo de ser aceptado no por lo que tenía, sino por quien era. A veces sentí que tenía que cambiar, que no era suficiente para ti, confesó con voz baja. Pero ahora sé que el amor no debe pedir eso. El amor debe aceptar, respetar y construir desde la verdad. Valentina lo escuchaba, con la mirada fija en sus manos entrelazadas. Luego tomó aire y, con voz clara, le respondió. Yo también he tenido miedo. Miedo a perder lo que siempre creí seguro, miedo a abrirme y ser vulnerable. Pero contigo aprendí que la verdadera fortaleza está en dejar caer las barreras y mostrarse tal cual uno es. Sus palabras parecían desnudarse del todo, y en ese instante la distancia social, las diferencias de clase, y los juicios del mundo se volvieron irrelevantes. No te puedo prometer un castillo ni riquezas, dijo ella, con una sonrisa triste pero sincera, pero sí te prometo esto, honestidad, respeto y un amor que no se esconde. Julián la miró con una intensidad que le atravesó el alma. Eso es todo lo que siempre quise. Un amor real, sin adornos, sin pretensiones. Pasaron horas hablando, compartiendo sus sueños, sus heridas y sus esperanzas. Valentina confesó cómo su vida había sido una constante búsqueda de control para llenar vacíos que nunca entendió bien. Julián habló de la pérdida de su padre y la lucha constante para salir adelante sin perder su esencia. La noche llegó lentamente, y con ella, la sensación de que, a pesar de todo, estaban comenzando algo que ninguno de los dos podía ni quería dejar ir. Antes de despedirse, Julián tomó las manos de Valentina entre las suyas, y con voz firme, le dijo: No prometo un camino fácil, ni que el mundo será amable con nosotros, pero sí prometo caminar a tu lado, enfrentar lo que venga y nunca dejar que la distancia ni el silencio nos separen otra vez. Ella asintió, con lágrimas que por fin podían caer sin miedo. Y yo prometo luchar por este amor, por nosotros, por la verdad que encontré contigo. Porque aprendí que más allá del poder y el dinero, lo que realmente importa es el corazón. Se despidieron con un abrazo largo, fuerte, lleno de una promesa tácita que iba más allá de las palabras. Mientras Valentina caminaba hacia su taxi, se permitió sonreír, por primera vez en mucho tiempo, con la certeza de que el amor verdadero había llegado para quedarse. Esa noche, al cerrar los ojos, pensó en todo lo que había vivido y en lo que aún les esperaba. Y supo que, aunque el camino sería difícil, la valentía de amar sin miedo sería su mayor triunfo. Porque donde todo empezó no era solo un lugar, sino un acto de verdad y entrega que los había transformado para siempre. A veces, en medio del ruido del mundo y las apariencias, olvidamos lo esencial, que el amor no es un premio para unos pocos, ni un lujo reservado para quienes tienen dinero o poder. El amor verdadero nace en la verdad, en la valentía de mostrarse sin máscaras, de derribar muros y aceptar que la vulnerabilidad es, en realidad, una fuerza. Valentina y Julián nos recuerdan que las diferencias sociales, las heridas del pasado y los juicios ajenos no tienen el poder de destruir lo que se construye con respeto, paciencia y entrega sincera. Que la verdadera riqueza está en conectar con el otro desde el corazón, sin condiciones ni expectativas impuestas. Esta historia termina aquí, pero el camino del amor real continúa en cada uno que se atreve a amar con honestidad. Si esta historia te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo relatos que inspiran, conmueven y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa. Apoya este proyecto con un like, un comentario o compartiéndolo con alguien que necesite escuchar que el amor verdadero existe, más allá de las apariencias. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.